Marvel Studios es una de las empresas subsidiarias más grandes del mundo, generando millones de dólares con cada una de sus producciones, y con una comunidad que se ha formado de manera tan potente que esperan todo lo que Marvel tiene para ofrecer en el cine y ahora series de streaming. Estos tipos conocen bien a su audiencia y han sabido convertirse en unos maestros de las tendencias, y otras franquicias intentan imitar lo que ellos se atrevieron a hacer antes en la pantalla grande: conectar varias películas y respetar una sola continuidad entre historias completamente diferentes. Sin embargo, hubo una mancha en el historial, un momento donde Marvel como marca peligró al punto de declararse en bancarrota. Ponte cómodo porque hoy hablaremos de cómo la empresa de cómics logró levantarse de problemas financieros de miedo. Ok, hoy la conocemos bien y la consideramos parte del universo de Disney. La Casa de las Ideas tuvo un inicio bastante modesto. De hecho, creció poco a poco. En 1939, a inicios de la era dorada de los cómics, ni siquiera llevaba el nombre que conocemos, sino que fue fundada por Martin Goodman como Timely Comics, y después se convertiría en Atlas Comics, para luego evolucionar a Marvel Comics. Las historias de monstruos eran su fuerte, pero con la llegada de la Edad de Plata y los creativos como Stan Lee, Jack Kirby, Steve Ditko y muchos más, en la década de los 60 el rumbo cambió por completo al introducir a la primera familia de superhéroes, los Cuatro Fantásticos. Con personajes como Spider-Man, los X-Men y Hulk, además de muchos otros, la editorial se ganó la fama con sus historias más humanas que acercaban a los lectores a todos sus personajes con perspectivas más reales de cómo un héroe con poderes debe sobrellevar la vida común y corriente. Poco a poco se fueron sumando sujetos y esto desarrolló un universo gigante, el cual fue del agrado de todos los consumidores y que logró igualar hasta superar incluso las ventas de DC en varias ocasiones. El impacto mediático de estos personajes era tan importante que la creación de series de televisión tampoco se hizo esperar y nos entregó varias adaptaciones que recordamos hasta el día de hoy, que si bien han envejecido bastante mal, son parte de la cultura popular, por no decir de los memes. Y el mundo del cine tampoco estuvo ajeno a Marvel, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Esto generó una enorme comunidad con ganancias suculentas para la década de los 70s y los 80s, y que junto a la competencia DC, crearon una industria que para los hombres de traje era una mina de oro y que eventualmente convertiría a las historietas en piezas de colección que los más clavados deseaban tener en sus estanterías. Para la llegada de los 80 había números cotizados en hasta $5,000, convirtiéndolos en objetos muy preciados, un nuevo tesoro que resguardar en el sótano de tu casa. Era perfecto y todo iba cuesta arriba, hasta la llegada de este vato. Marvel consiguió a su propio JJ Jameson. Ron Perelman fue considerado el hombre más rico de Estados Unidos hace mucho tiempo, lo que nos dice que lo suyo era hacer pasta. Considerando que los cómics eran la Bitcoin de esos años, el Pelonchas decidió subir el precio de las historietas para que los coleccionistas sintieran aún más atracción por los artículos que luego iban a adquirir. Bendito capitalismo, papá. Si bien las historias continuaron entregando momentos interesantes, se terminaron por enfocar en el elemento más superficial y primario de estos artículos: las portadas. Es así como estos ahora contaban con efectos especiales como si fueran un tazo, y así justificaban el aumento, lo que sí funcionó porque los frikis se lanzaron contra ellas, y las ventas fueron aún más hacia el cielo. Esto sostenido por la Edad de Bronce, que planteaba historias más maduras y reflexionaban sobre temas interesantes. Durante la misma época, en los 80, Marvel se planteó que sus personajes famosos tuvieran adaptaciones al cine, tras ver el éxito de grandes cintas como las de Superman. Eso sí, se llegaron a algunos acuerdos para prestar a sus superhéroes a grandes compañías de Hollywood, al menos las que estaban en el momento. Spider-Man estuvo cerca de concretar algo, pero no fue así. Tuvimos Howard el Pato en el 86, una versión rara de Punisher en el 89 y el Capitán América en 1990. Pero estas eran desarrolladas por estudios independientes que no metían demasiado dinero en el proyecto. El propio Stan Lee trató de llevar a los tipos de traje con los meros de la industria, pero nunca se pudo concretar nada.
Regresando a la editorial, la nueva visión de Perelman era ambiciosa y llevó a Marvel a la bolsa de valores a inicios de los 90, lo que obligó a los editores y escritores a ponerse aún más creativos por cómo llevar las historias y que éstas fueran aún interesantes, pues las ganancias y los ejemplares impresos ya no podían ser pocos. La editora se convirtió en todo un monstruo capitalista. Más números, menos importancia en la calidad. Lo más importante era venderlos. Las tramas pasaron a un segundo plano, lo que se notó bastante. Si esto ya te suena descabellado, ahí te va otro problemita. Para incentivar la compra de parte de los consumidores, se decía a los autores que hicieran mezclas de personajes en varias historias. Me explico. Esto los obligaba a tener a Spider-Man en cómics de Hulk y viceversa. De esa forma, si eras un coleccionista compulsivo y querías todos los números del Cabeza de Red, tenías que pasar por caja y también comprar los de los X-Men, incluso si estos te valían gorro. Todo esto suena muy bien en papel, pero recordemos que la compañía hizo esto con mucha frecuencia, lo que saturó a los seguidores y peor aún, sus carteras. No solo eso, sino que por ejemplo con el Hombre Araña había muchas series paralelas que tenías que seguir si querías estar al tanto de todo lo que pasaba en la vida de Peter Parker. Este tipo de cosas las seguimos viendo actualmente, incluso con la implementación de los tie-in dentro de eventos importantes, pero ya son un poquito más llevaderos gracias a internet. Imagínense antes, cuando llevabas el dinero justo y tenías que seguir varias series paralelas para comprender qué estaba pasando. Pero lo feo está por llegar. Todo lo que sube tiene que bajar. Verán, dentro del modelo capitalista propuesto por Adam Smith, para una oferta debe haber una demanda. El problema de este sistema es que si excedes la oferta cuando la demanda no es tan grande, sobrepasas las pérdidas. Y eso en resumidas cuentas no es bueno, al menos para los señores de traje. Lou Bank fue el director de ventas de Marvel y advirtió de los peligros de seguir con esta línea editorial. Pero el dineros. Con el nuevo interés de los directivos, los creativos no se dejaron y se fueron de la empresa hacia otras compañías, y con ellos, sus seguidores. Para 1993 era inevitable, la gente se hartó de estas prácticas de parte de Marvel y las ventas se fueron al piso. En respuesta, Perelman intentó amortiguar el golpe financiero con la creación de coleccionables, que incentivaran a los fanáticos a tener productos de su superhéroe favorito. Pero este hombre no actuó con prudencia, pues al hacer esto, descuidó la inversión en los cómics, lo que explotó cuando en 1995 la empresa estaba endeudada hasta el cuello y se declaró en bancarrota. Aunado a esto, recordarán el video que hicimos sobre la película de James Cameron cancelada del Hombre Araña. Bueno, había otros problemillas de este lado. Spider-Man, nuestro vecino amigable, fue adquirido por Canon Pictures para la creación de una película en 1985. Esta nunca llegó y Canon terminó en bancarrota también. Pero los muy listos aprovecharon el dominio del personaje para vender los derechos de distribución a 3 empresas distintas, para no irse con las manos vacías. Viacom se llevó los derechos de televisión, Carolco Pictures los cinematográficos y Columbia la distribución para hogares. Como podrás imaginar, esto no estaba permitido, así que Marvel intervino con todo y una gran demanda. Eso considerando ya sus problemas financieros. Y es que no era cualquier cosa, el Hombre Araña era la insignia de la empresa y no podían tenerla volando de esta manera. Y la situación empeoró aún más, pues esta demanda les costó muchísimo dinero. ¿Y qué creen? El hijo de su pelona Perelman notó que navegaba en un barco con agujeros, así que se dice que presuntamente se robó $500 millones de Marvel para invertirlo en otra de sus empresas, lo que provocó que lo despidieran y lo demandaran. Este vato hizo un desmadre, pero por fin estaba fuera. Con este enorme problema enfrente, la compañía se enfrentaba no solo a una gran deuda, sino también a que sus personajes ya no eran tan rentables como antes, por lo que su siguiente movimiento tenía que ser justo y sin titubear. Afortunadamente, la ABT decidió que Marvel tendría un salvador, y este llegó en forma de Peter Cunio, quien le precedía su fama por ayudar a grandes empresas a levantarse de la quiebra. El vato no sabía nada de cómics, pero hizo lo que pudo. La decisión que tomó para levantar la editorial se ha comentado tanto que incluso hoy sigue con consecuencias para bien o para mal. El siguiente paso era ampliar los horizontes de Marvel, ya que habían hecho series y algunos videojuegos.
pero era momento de llegar a las grandes distribuidoras de cine. Fue así como tomaron la decisión de entablar acuerdos con grandes empresas y vendieron sus héroes más lucrativos a estas compañías. Los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Daredevil terminaron en Fox, Spider-Man con Sony y Hulk en Universal Studios. Esto significó que Marvel perdía el control creativo de las películas basadas en ellos. A cambio, recibían pequeñas regalías por estar a cargo de la distribución y producción de estas. Esto sumado a otros acuerdos, por ejemplo, que los videojuegos de Spider-Man fueran llevados por Activision o quedarse con las ganancias de los juguetes, los ayudaron a solventar y a levantarse de todos los problemas financieros que traían. Eso es bien sabido, pero ¿qué hay de los cómics, su principal fuente de ingresos y aquello que le daba identidad a la marca? El nuevo gerente intentó que la compañía volviera a crecer de la forma clásica, vendiendo cómics, pero quería a varios de los escritores de regreso y a algunos artistas, aquellos que se sintieron traicionados por Marvel. Una de las primeras estrategias para recuperar a los lectores y atraer público nuevo fue crear la línea Ultimate, donde veríamos a los clásicos personajes actualizados a un entorno y universo alterno moderno, mientras la historia principal continuaba para que así los viejos fans regresaran para saber cómo continuaba la trama que ya conocían. La forma en la que se utilizó para introducir a este nuevo universo fue inaugurándolo con El Hombre Araña Ultimate, y de parte del universo 616 se intentó de todo, generando historias atrapantes e interesantes como Avengers Disassembled o House of M. Pero fue la llegada de Civil War la que volvió a poner a Marvel en el mapa mediático. Tras esto, la compañía decidió que en vez de prestar a sus personajes, podían ser ellos quienes se encargaran de crear las películas y llevarse todo el pastel, creando de esta forma Marvel Studios y probando suerte con Iron Man. El resto es historia. De estar al borde de la quiebra a salvar una empresa de millones de dólares y hoy encargados de varias de las producciones más lucrativas de la industria del entretenimiento. La representación perfecta de lo que puede hacer un ave fénix. Y si quieren podemos hablar después del origen y ascenso de Marvel Studios. Si lo quieren dejen su like y comenten. Esto fue la quiebra y resurrección de Marvel Comics.